Miedo a las dudas. Mateo 14, 22 al 33. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos y hermanas? Ahora no está Ken para echarle la culpa que hizo el café malo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ánimo, hermanos. Bendecidos. Estamos gozosos, estamos en la casa del Señor. Estamos llenos de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Qué más que eso? Respiramos, nos levantamos. Me acuerdo hace muchos años iba a ayudar a unos amigos al food bank, ¿verdad? A las despensas de comida. Y le decía a los ancianitos: ¿cómo amaneció? Y dicen: pues amaneció. ¿Y saben qué? Amaneció. Así que hay que darle gloria a Dios. Amén. Amén. Hoy tenemos un tema muy particular. Vamos a continuar con una serie. De hecho, la comencé la semana pasada y no lo había mencionado. Y es la serie No tengas miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos miedo? Podemos levantar la mano. No se preocupe, aquí muchos de nosotros nos da miedo muchas cosas. La semana pasada hablamos acerca de no tener miedo a hacer la diferencia o ser diferentes. Esta semana vamos a estar hablando, no tengas miedo a las dudas. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dudas? Levanta. Sí, sí hay dudas. Amén, amén. Amén. Cuando diga que no levante la mano, no levante la mano, ¿ok? Ahí donde estamos, vamos a orar para que entonces Dios nos guíe a través de esta palabra que quiere compartir con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas hermosas, grandiosas, Señor, que nos regalas. Te bendecimos, Padre. Te damos honor, gloria y reconocimiento solo a ti, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Guía y que tu Santo Espíritu sea que ministre nuestros corazones a través de esta palabra. Amén. Estuvimos hablando o hemos tocado el pasaje de Mateo 14 del 22 al 33. Y de esta escena no salimos. Salimos del Pedrito allá en las barcas, ¿se acuerdan? La predicación ahora es el otro Pedrito. El Pedrito que quiere caminar por las aguas. ¿Cuántos de los que ustedes aquí creen que Pedro caminó por las aguas? Amén, ¿verdad? Amén. Pues a ratito nos vamos para el río Guadalupe para ver si es verdad. Amén. Lo digo con forma de broma. Sabemos que esto es una historia maravillosa y milagrosa. Pedro estaba enamorado del Señor. Pedro estaba conquistado con todas las cosas que Jesús estaba haciendo y las cosas que él había experimentado, ¿verdad? Y aquí hay algo que tenemos que ver con claridad. Es la fe. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque las dudas se combaten con eso, con la fe.
Entonces, uno de los momentos más emocionantes del recién convertido es experimentar el poder transformador de Dios y su amor. No hay nada más hermoso que ese día, ¿verdad? Que esos días que sentimos mariposas en el estómago cuando nos enamoramos de una persona. Pero como todo en la vida, para que perdure, debe de ser pulido a través de las pruebas y sucesos que cambian completamente nuestra manera de ver, sentir acerca de eso. ¿Están conmigo? Los matrimonios que duran años es porque durante ese proceso el matrimonio ha sido pulido a través de problemas, situaciones, enfermedad, situaciones económicas. ¿Están conmigo? Y de eso se trata. Cuando nos enamoramos de Jesús, cuando venimos delante de Jesús, como estaba Pedro en ese momento, al fuego, ¿verdad? Encendido por Jesús, vemos también ese suceso importante, donde esta vez iba a ser probado y iba a ser, ¿cómo se dice? Redactado, iba a estar escrito para que usted y yo viéramos y experimentemos de alguna manera a través de este pasaje bíblico que leímos el día de hoy, cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Pedro y los discípulos habían experimentado y visto de primera mano la multiplicación de panes y peces para alimentar a 5,000 personas, además de hombres y mujeres, además de mujeres y niños. Definitivamente andaban con el Salvador y el Rey del mundo. Y eso lo vamos a ver en el principio de ese capítulo que acabamos de leer el día de hoy, el capítulo 14. Entonces, en este pasaje también podemos ver que Jesús y los discípulos se separaron, ya que Jesús se quedó con la gente a despedirlos y envió a sus discípulos a que fueran al otro lado del lago. Entonces, se montaran en la barca y fueran al otro lado del lago. Dice que Jesús subió a orar a una colina, o sea, a un lugar alto, que podría ver lo que estaba pasando a la distancia. Jesús en la distancia pudo ver lo que estaba pasando. Dice en el verso 24, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. Iglesia, Jesús está viendo a la distancia la tormenta que estás viviendo. Lo voy a repetir. Jesús está viendo a la distancia. Jesús está observando a la distancia la tormenta que estás viviendo. Yo no sé qué tormenta puede estar viviendo uno de ustedes o yo. Bueno, yo sí, pero las cuestiones de ustedes yo no las conozco. Pero yo sé que hay un Jesús que está viendo a la distancia toda esa tormenta y todo lo que vivimos. Así que no podemos pensar que estamos solos durante esa situación tormentosa en la vida. Eran las 3 de la mañana, oye, lo dice ahí claritito, ¿verdad? Como a las 3 de la mañana. ¿Quién está caminando por un lago a las 3 de la mañana? ¿Verdad? O le gusta caminar de noche o algo no está bien, ¿verdad? Eran las 3 de la mañana y Jesús se les aparece a los discípulos caminando sobre las aguas. Esto está peor que una película de esa de Freddy Krueger, ¿verdad? Caminando sobre las aguas. Lo primero que se puede observar aquí es que a las 3 de la mañana nadie camina por ahí y mucho menos por encima del agua. Eso es lógico. Así que los discípulos estaban muy asustados y desesperados, ya que ahora no solo tendrían que lidiar con las precipitaciones, ¿verdad? El mal tiempo, sino que también ahora tenían que lidiar con un fantasma que se le apareció en ese momento en medio de las aguas. Familia, Jesús llega en los momentos más desesperados de nuestra vida. En ese momento que ellos están lidiando con una tormenta y ahora resulta de que se le aparece un fantasma, ¿verdad? Porque eso es lo primero que se le viene a la mente.
¿Quién se iba a imaginar que Jesús iba a venir caminando por las aguas? Entonces lo lógico y lo que me dice esto es eso. Ahora, la tormenta siempre va a venir en la vida de cualquier persona. La tormenta viene. Pero estamos preparados. Esa es la pregunta. La pregunta no es si la tormenta no viene o no viene. La tormenta tarde o temprano va a llegar. Aquí la situación es, ¿estás listo para la tormenta? Los discípulos estaban asustados. Los discípulos no sabían qué hacer. Pero en ese momento tan desesperado, dice en el verso 27, pero Jesús les habló de inmediato y le dijo, no tengan ¿qué? Miedo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Poderoso. Poderoso. Porque en ese momento que usted diga, estoy pasando por una tormenta, Señor, estoy pasando por una situación difícil en mi vida, Señor, yo te necesito. En ese momento te va a decir, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y es por eso que yo siempre menciono, Jesús camina con nosotros en todo momento, aunque no lo sintamos, aunque muchas veces dudemos, aunque muchas veces estemos pasando por una situación que decimos, pero ¿cómo es posible? Jesús siempre está a nuestro lado. Perdón. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, no tengan miedo, yo estoy aquí. Dígale al que está a su lado, no tengan miedo, Jesús está aquí. No tengas miedo, Jesús está aquí. Pedro, al ver que era el Señor, se emocionó en gran manera y quiso caminar sobre las aguas con él. Pedro no tuvo miedo al principio y lo estaba haciendo bien, pero llegaron las dudas. ¿Acuerdan el tema? No tengan miedo de las dudas. Llegaron las dudas. Dice el verso 30, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Y de inmediato Jesús encendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Ahí en ese momento, fíjate qué hermoso es el Señor. El Señor es poderoso. ¿Saben por qué? Porque en ese momento que nos estamos hundiendo, que estamos en ese problema, que estamos en esa situación difícil, que no encontramos salida, decimos, Señor, sálvame, y Él viene aquí, te agarra, nos agarra con sus manos de amor. Aunque nos va a reclamar, ¿por qué dudaste de mí? ¿Y saben qué? No hay nada de malo en dudar. Esto es parte del proceso, y era parte del proceso que tenía que pasar Pedro. Porque si Pedro no hubiese pasado por este proceso, no llega a ser el Pedro de Pentecostés. ¿Me explico? Entonces, Pedro tenía que pasar por situaciones así. Y cada cristiano que comenzamos con Dios y comenzamos a caminar con Jesús, nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener que pasar por situaciones en la vida que no vamos a entender. Pero hay un Dios, hay un Jesús, un Salvador, un Rey que nos dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. La vida siempre estará llena de pruebas y situaciones que nos harán dudar y quitar los ojos de Jesús. Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas. También lo hizo. Él lo hizo. Él caminó sobre las aguas, pero fueron los grandes acontecimientos a su alrededor que le hicieron dudar. Esto significa que cuando nuestra fe es muy superficial, nos hundiremos como Pedro. Ahí dice un hermano, pastor, está metiendo el dedo en la llaga. Y de eso se trata. ¿Y saben qué? Ya que la fe no es solo emociones ni sentimientos. Mire, cuando nuestra fe es superficial es pura emoción, decía un hermano, pura emoción, ¿verdad? No es solamente emoción y sentimientos, es algo que va a ser probada y pasada por fuego. De esa manera es que usted va a decir verdaderamente si usted es cristiano y está seguro que quiere seguir a Jesús.
Y mire, cuando usted pase esa prueba, ¿verdad? Esa situación, va a haber una renovación en su corazón, en su mente y en su espíritu, que usted ni yo vamos a poder detenerlo porque es la obra de Dios. Miren, la fe, para que sea fe, tiene que ser alimentada y sostenida por el conocimiento de la palabra de Dios, que nos llena de convicción, firmeza en las pruebas. Dice Romanos 10:17, Reina Valera, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Si usted dice que es cristiano y aquí va el bombazo, ¿verdad? ¿Están conmigo? Agárrese. También tiene que comprometerse a estar en un estudio bíblico. Porque no hay manera de que usted y yo levantemos la mano y digamos aleluya y no esté conociendo de Dios y esté experimentando su gracia, no solamente en su vida, sino alrededor de un grupo el cual está apoyándolo y está alimentándolo también con la fe del otro. Mire, nosotros tenemos estudio bíblico aquí los jueves. Tenemos grupo de mujeres en inglés y en español. Tenemos grupo de hombres bilingües. Y tenemos un compañerismo. ¿Quién dice amén? Amén. Y no podemos hablar de comida porque sobra. Aquí la cabaña lo más que sobra es comida y pues ya, pobrecitos, nos están creciendo las panzas ya de tanto comer. Amén. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nos gozamos. Qué bueno que estamos aquí juntos aprendiendo de Dios, creciendo, caminando en la jornada de la vida. Porque de eso se trata. No se trata de que yo venga a predicarle aquí los domingos. Se trata de que usted y yo podamos caminar juntos. Y cuando digo juntos, digo yo con usted y usted conmigo y Jesús al lado de nosotros, al frente y atrás. Amén. De eso se trata. Así que los invito jueves a las 7 de la noche. Estamos aquí. Aquellos que nos están viendo también los invitamos. Amén. Amados, las pruebas se combaten con la fe. El miedo se combate con la fe y las dudas se combaten con la fe. Siempre hacemos de este relato bíblico uno de los más extraordinarios, ya que Jesús caminó sobre las aguas y dejamos uno de los detalles más importantes, el desánimo que tenían todos los discípulos antes que Jesús llegara caminando por las aguas. Jesús caminó por las aguas, maravilloso. Pero ¿y por qué no nos enfocamos en el desánimo de esas personas que estaban ahí? Que habían visto la multiplicación de panes, que habían visto el Jesús extraordinario, que habían visto que Jesús era el Mesías. Miren, en el caminar con Jesús, cuando llega la duda, llega el desánimo. Y eso es común. Eso es real, eso se sabe. Y es por eso, ¿verdad?, que lo levantamos por medio de la fe. Y la fe no solamente de nosotros, sino también la fe de los demás. Por eso somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Mire, la fe no es solamente conocer de Jesús, es conocer a Jesús. Y como usted conoce a Jesús, le voy a explicar, le digo un secreto, ¿están conmigo? De la única manera que usted y yo podemos conocer a Jesús es a través de la obra que está haciendo en las otras personas. Por eso es tan importante el testimonio. ¿Es? Porque si no vemos el testimonio y experimentamos el testimonio vivo, real de esa persona, lo demás es pura emoción. Pero cuando vemos que Dios sanó a una persona de una enfermedad, cuando vemos que Dios restauró matrimonios, cuando vemos que Dios está restaurando familias, cuando vemos que Dios está sacando a las personas de las drogas, cuando vemos que Dios... Sigo. ¿Ves? De eso se trata. Pero ¿cómo no yo puedo alimentar mi fe? Si me quedo en mi casa no va a ocurrir. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a los otros. Si me quedo en mi casa llegan las dudas. Pero en el momento que llega la duda y la comparto con una hermana y un hermano en la fe, pues ellos pueden alimentarme y ayudarme para poder seguir hacia adelante. Tenemos que dejar esas cuestiones culturales de ser el más macho, de ser la más orgullosa. Porque ¿saben qué? A la hora de la verdad vamos a presentarnos delante del rey y te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste con el tiempo que te di?
con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con todo aquello que puse en tus manos y no hiciste nada? ¿Por qué? Porque tenías dudas. Yo no sé, yo le estoy predicando a alguien aquí. ¿Quién dice amén? Aleluya. Aleluya. Querido hermano y hermana, las pruebas llegarán a nuestra vida, tarde o temprano. Pero tú decidirás a dónde pondrás tu mirada. Jesús estaba probando a sus discípulos y los estaba preparando para algo más grande que ellos mismos ni se imaginaban. Amados, Jesús te está preparando para algo más grande. Dígale que está a su lado, Jesús te está preparando para algo más grande. Amén. Amén. No tengas miedo de tus dudas. Jesús está aquí contigo y conmigo. Con esto voy a concluir y le voy a pedir por favor a nuestros hermanos y hermanas que pasen acá a ayudarnos en la música. Cuando las dudas lleguen, no hay ninguna forma especial, solamente que activemos la fe. Cuando usted y yo tengamos dudas en la vida, tenemos que activar la fe. Dicen que la fe es la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera. Cuando usted y yo esperamos en Dios, en aquel creador del mundo, del cielo, de la tierra, de nosotros. Hermano, hermana, amigo, persona que me está escuchando y me está viendo a través de las redes sociales. ¿Sabes qué? Dios en este momento está en tu tormenta y quiere sacarte de ella. Activa la fe. Activa la fe. De eso se trata. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a ponernos de pie primero. Yo no sé en qué situación, problema usted está viviendo en este día. Yo no lo sé. No lo sé, pero Dios lo sabe. Yo no sé en qué situación usted tenga, sea de salud, familia, matrimonial. Yo no lo sé. Pero sí lo que sé es que Jesús está aquí. Pero yo sí también sé que Jesús está caminando con nosotros y está caminando con usted. Miren, la vida es un proceso que tengamos o no queramos. Vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Vamos a tener que pasar por situaciones que no queremos pasar. ¿Y saben qué? Nuestro Dios envió a su Hijo para enseñarnos que hay una salida. Nuestro Dios envió a su Hijo para enseñarnos que su amor es más inmenso y más grande que cualquier problema. Y solamente lo que Él requiere de usted y de mí es que confiemos en Él y tengamos fe. No estoy diciendo que no tengamos dudas, la duda siempre va a llegar. Pero cuando llegue la duda, activamos la fe para que sea Dios quien haga la obra. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en los momentos de dudas, en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú nos acompañas. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las situaciones que pasan en nuestra vida, tú, Señor, estás aquí con nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de ti. Perdónanos, Señor, si hemos visto tu mano poderosa, Señor, y le hemos ignorado. Perdónanos, Señor, en todas esas veces, Padre, que hemos decidido no agarrar tu mano y hundirnos y ahogarnos en el problema, en la depresión, en la situación matrimonial, en la situación familiar, en la situación con los hijos, con el trabajo. Padre, perdónanos. Señor, necesitamos de ti en nuestra vida. Permite, Padre, que podamos vivir una vida de fe comprometida, Padre. Permite, Señor, que tengamos un compromiso contigo, Padre, en conocerte, buscarte y saber más de ti. No permitas, Padre, que absolutamente nada ni nadie nos aleje de tu amor y que podamos, Señor, caminar hacia adelante con nuestro rostro firme
delante de ti. Bendice a tu pueblo, bendice esta comunidad de fe, bendice a los que estamos aquí y empodéranos, Señor. No permita, Señor, que las dudas nos alejen de ti, sino más bien, Padre, permite que cada uno de nosotros podamos verte en la tormenta y confiar de que tú harás lo que es necesario para que nosotros podamos salir a flote. Gracias, Padre. Esto te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a adorar, hermanos y hermanas.